En 1892, un pueblito de Pensilvania se convirtió en el escenario de una de las batallas laborales más violentas en la historia de Estados Unidos. Fue de verdad un choque que puso a prueba la idea misma de libertad y control en plena era industrial. Esta es la historia de la huelga de Homestead. Esta frase, wow, captura la esencia de un evento pero tan violento, que se decía que su recuerdo iba a quedar grabado en el paisaje, que el mismísimo río contaría la historia para siempre. Así que, con ese eco de pólvora en el aire, vamos a viajar a Homestead para entender cómo fue que el río de verdad se tiñó de rojo. Todo gran conflicto, ya saben, tiene dos lados. Pero aquí no eran solo dos lados, eran dos mundos a punto de colisionar. Por un lado, una comunidad de trabajadores que había construido su propio pequeño paraíso, y en el otro, una corporación de acero que estaba lista para demolerlo. Miren, el contraste en Homestead era brutal. De verdad, por un lado, el pueblo era casi una utopía para los trabajadores de la época. Gracias a su sindicato, que era muy fuerte, eran dueños de sus casas, controlaban el gobierno local. Pero, del otro lado de la cerca, adentro de la acería de Carnegie, la realidad era un infierno. Un lugar de trabajo peligrosísimo, con accidentes mortales a la orden del día. Eran dos mundos, separados por apenas unos metros. Así que, el verdadero problema no era solo el dinero, no era una simple disputa salarial, no. Para los trabajadores esto era una lucha por sus derechos como ciudadanos americanos nacidos libres, como ellos se llamaban. El derecho a organizarse, a tener voz, a controlar sus propias vidas. Y para la compañía Carnegie, el objetivo era simple y, la verdad, absoluto. Eliminar al sindicato para tener control total, bajar los costos y ganar más dinero. Punto. Dos visiones del mundo que no podían coexistir. Y al frente de todo esto, claro, estaban dos hombres. Andrew Carnegie, el famoso inmigrante que se hizo millonario, que públicamente se vendía como un filántropo amigo del obrero, pero en privado estaba decididísimo a romper el poder del sindicato de una vez por todas. Y para hacer ese trabajo sucio, ¿a quién eligió? A Henry Clay Frick, un tipo conocido por ser brutal y por tener un historial de aplastar sindicatos sin ninguna piedad. Esa combinación era una bomba de tiempo. Con Carnegie, convenientemente de vacaciones en Escocia, Frick tenía luz verde para hacer lo que quisiera. Y créanme, no perdió el tiempo. Lo que empezó como una negociación, en cuestión de días, se convirtió en una preparación para la guerra. La cosa escaló rapidísimo, de no creer. El 24 de junio las negociaciones se rompen. 4 días después, Frick no solo despide a los sindicalistas, sino que cierra toda la planta. Toda, dejando a 3,000 personas sin trabajo. Al día siguiente, empieza a construir lo que los trabajadores llamaron Fuerte Frick, una muralla de casi 5 kilómetros con alambre de púas, puestos de vigilancia, y en secreto contacta a la famosa agencia Pinkerton para traer a 300 mercenarios armados. El mensaje era clarísimo. Esto no se iba a resolver hablando. Y la respuesta de los trabajadores, en la voz de su líder John McLuckie, fue igual de firme. Ellos no estaban pidiendo limosna, estaban exigiendo lo que creían que era suyo por derecho, y estaban dispuestos a pelear. El choque era, a estas alturas, inevitable. Y esa confrontación llegó en la oscuridad. Imaginen la escena, 2 de la mañana del 6 de julio. Los vigías de los trabajadores ven las barcazas en el río. De inmediato, un silbato de vapor. La señal que habían acordado retumba por todo el valle y despierta a miles de personas. No era un simulacro. La invasión había comenzado. Lo que pasó después fue, una batalla campal que duró todo el día. Después de una advertencia muy tensa en la orilla, alguien disparó, y se desató el caos. Los Pinkerton disparaban desde sus barcazas, pero es que todo el pueblo, hombres y mujeres armados con lo que encontraron, se unió al asedio. Después de 12 horas, atrapados, sin salida y superados en número, los guardias Pinkerton se rindieron. El pueblo había ganado la batalla, sí, pero el precio fue altísimo. Al final del día, por lo menos 10 personas estaban muertas o moribundas en las orillas del río. Habían repelido a los invasores, pero la guerra por Homestead apenas estaba comenzando. La victoria en el río fue una noticia increíble en todo el país. Imagínense, unos trabajadores habían derrotado un ejército privado. Pero en la guerra contra el capital y el Estado, esta fue solo la primera batalla, y su victoria, lamentablemente, iba a durar muy poco. Apenas 6 días después de esa batalla, el poder del Estado entró en escena. El gobernador de Pensilvania mandó 8,000 soldados de la milicia, casi la mitad del ejército del Estado. Y no llegaron para negociar la paz, para nada. Su única misión era tomar el control de la planta y entregársela en bandeja de plata a Henry Clay Frick, aplastando la resistencia de los trabajadores con la fuerza militar. Con la milicia ocupando el pueblo
y la compañía atrayendo rompehuelgas, la situación para los trabajadores ya era desesperada. Pero un evento completamente inesperado estaba a punto de sellar su destino y de cambiar la opinión pública de una manera radical. Miren lo que pasó. Alexander Berkman, un anarquista de Nueva York que no tenía nada que ver con los huelguistas, viajó a Pittsburgh para matar a Frick. Entró a su oficina, le disparó 2 veces y Frick, increíblemente, sobrevivió. El atentado fue un desastre para los trabajadores. De la noche a la mañana, Frick, que era el villano de la historia, se convirtió en un héroe. Y los huelguistas, que ni sabían quién era Berkman, fueron tachados de asesinos y anarquistas. El propio líder de la huelga, Hugh O'Donnell, se dio cuenta al instante del daño irreparable que esto había causado. Esta frase lo dice todo, ¿no? La bala que no mató a Frick mató a la huelga. Así de simple. Destruyó todo el apoyo público que los trabajadores se habían ganado. Así que el colapso fue el resultado de una ofensiva total. El golpe más duro, como ven, fue la pérdida del apoyo de la gente. Pero a eso, súmele la fuerza de la milicia, la llegada constante de nuevos trabajadores y una campaña legal durísima contra los líderes de la huelga. Estaban acorralados por todos lados. La resistencia simplemente se quebró. Finalmente, en noviembre, después de 5 meses de lucha, los trabajadores se rindieron. No hubo negociación, no hubo acuerdo, solo una derrota total. Y las consecuencias de esa derrota iban a dejar una cicatriz profundísima en el movimiento obrero de Estados Unidos por décadas. La derrota fue aplastante. El sindicato del acero, que era el más poderoso del país, fue aniquilado. No solo en Homestead, sino en toda la industria. A los líderes los pusieron en listas negras. Nunca más pudieron volver a trabajar. Y los que sí regresaron, lo hicieron en peores condiciones que antes. Jornadas de 12 horas, 7 días a la semana, con salarios más bajos. El poder corporativo había ganado, y de manera decisiva. Pasarían casi 2 generaciones para que el movimiento obrero pudiera recuperarse. Antes de disolverse por completo, los trabajadores de Homestead publicaron una declaración final. Y esta frase es una advertencia que suena increíblemente actual. Se dieron cuenta de que su lucha no era solo por sus trabajos, sino contra un nuevo poder corporativo que buscaba, como ellos dijeron, el derecho de manejar el país a su antojo. Entonces, para resumir, ¿qué fue la huelga de Homestead? Pues fue mucho más que una huelga. Fue un punto de quiebre. Demostró que en la nueva era industrial, las grandes corporaciones, con el apoyo del gobierno, tenían el poder de aplastar a los trabajadores organizados. Y eso sentó un precedente que marcó las relaciones laborales en Estados Unidos durante casi medio siglo. Y eso, claro, nos lleva a una pregunta final. La tecnología ha cambiado, la economía es otra, las leyes son distintas, pero ese conflicto central de Homestead, esa tensión entre los derechos de los trabajadores y el poder corporativo, sigue muy, pero muy presente. Nos deja pensando, ¿no? ¿Dónde vemos los ecos de esa batalla de 1892 en el mundo de hoy?